Hermanos, yo quisiera que retomemos nuestro estudio, nuestro caminar a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y les invito a ir allí, en Filipenses. Vamos a abordar hoy a continuar en el capítulo 2. Ya hace varias semanas estuvimos concluyendo hasta el versículo 11, viendo lo que se llama el himno a Cristo, donde desde el inicio del capítulo 2, Pablo hace un llamado hacia la unidad y la humildad, y luego de hacer ese llamado a los filipenses a vivir unidos y no teniendo más alto concepto de sí, él da el himno a Cristo, presentando a Cristo como el ejemplo perfecto de humildad que podemos tener. Y voy a empezar a leer desde el versículo 4. Hoy vamos a ver básicamente el versículo 12, pero quisiera ponernos en contexto. Los versículos 12 y 13 vienen después de esta contemplación a Cristo al cual Pablo nos está exhortando. Los versículos 12 y 13 son tal vez dos de los versículos más controversiales que tenemos en las Escrituras, pues parecen poner en contradicción una enseñanza, pero realmente no es así. Pablo presenta un balance de la obediencia a Dios que debemos tener los creyentes, que es suministrado el poder para poder obedecer por el mismo Dios. Es obedecer a Dios según como Él nos nutre, según como Él nos suple. Pero Él da eso justamente después, sin perder tiempo, de hacernos contemplar el sacrificio de obediencia de Dios Hijo a Dios Padre como el modelo perfecto de obediencia que nosotros debemos tener. Así que voy a leer Filipenses capítulo 2 desde el versículo 4. Desde el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y luego continúan los versículos que veremos hoy, el domingo que viene, diciendo: así que, amados míos, ya que Cristo tuvo tanta obediencia al Padre y se sacrificó de tal manera, entonces, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, y ahí viene el balance, es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o para su buena voluntad. Oremos. Padre, nos rendimos delante de ti, oh Dios. Muchos venimos con cargas, venimos con debilidades, venimos con preocupaciones, pero hemos venido al lugar correcto, hacia la fuente de fortaleza, hacia la fuente de sabiduría, hacia la fuente de fe que eres tú, oh Dios. Por eso yo te pido, Padre, que tú en tu misericordia y tu bondad obres para que tu palabra supla lo que necesitamos, nos lleve
a actuar como necesitamos. Que tu palabra, Señor, sea viva en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por décadas y décadas, los estudiosos del comportamiento humano han realizado investigaciones para comprobar qué tanta relación hay entre la facultad innata de una persona o el lugar de origen de esa persona con el éxito que desarrolla esa persona en cualquier disciplina o en cualquier área. Es más fácil para un hombre que nace en Estados Unidos, afroamericano, que tiene 7 pies, poder llegar a la NBA, que para un hombre que nace en República Dominicana, que tiene 6'5". Realmente lo innato, con lo que nacemos, tiene algún tipo de efecto en nuestro triunfo en la vida, sí o no. Y la realidad es que a pesar de que sí nos puede dar cierto tipo de ventaja el contexto donde nacemos o nuestras cualidades físicas, mientras más se aproxima el estudio o mientras más vemos a una persona desarrollarse en un área, vemos que las cualidades innatas de una persona no son lo fundamental, sino que el esfuerzo, la disciplina, el trabajo tiene mucho que ver. No necesariamente porque un joven nazca en República Dominicana, en Mano Guayabo, en la avenida Los Beisbolistas, eso va a garantizar que va a ser un gran pelotero. Eso le puede dar cierta ventaja por el contexto donde nació, por todo lo que los relaciona. Pero al final de cuentas sabemos que el desempeño de ese joven, el esfuerzo, la disciplina, el entrenamiento va a cumplir un papel fundamental. Y algo que los creyentes, tal vez no los estudiosos en investigaciones científicas reconocen, pero sí los creyentes, es que sabemos que no solamente el esfuerzo y la disciplina de una persona basta para que triunfe en un área determinada, sino que hay un aspecto que es aún más importante, que es la gracia de Dios. Porque vemos grandes prospectos que son firmados por mucho dinero, sin embargo, tienen un accidente o algo pasa, o las condiciones no se dan para que puedan triunfar. Y cuando hablamos de la vida espiritual, esto es doblemente cierto. Número uno, está el balance de que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, para poder triunfar en la vida cristiana, la gracia y la misericordia de Dios. Porque desde el inicio somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios. Pero también hay un balance que parece contradecirse, pero no lo hace. Y es la responsabilidad del hombre en cuanto a su santificación. Ciertamente Dios nos da los instrumentos, los mecanismos. Ciertamente el Señor nos da la fuerza, Él nos nutre por medio de su palabra, pero hay un sudor espiritual que necesita el creyente, que es evidencia de su nacimiento espiritual. Hay un sudor espiritual, una disciplina espiritual que necesitamos cada uno de nosotros para poder madurar en la fe cristiana. Es un balance de par y par. En Filipenses capítulo 2, en el versículo, específicamente en los versículos 12 y 13, que son los versículos que estaremos viendo, Pablo trata sobre ese balance que se necesita en la vida cristiana. Ese balance sin el cual ningún cristiano podrá triunfar, ese balance que es vital, que es fundamental en cada creyente. Número uno, como él dice en el versículo 13, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su propia gloria. Pero fíjense que en el versículo 12, él habla de ocuparnos, de obrar. ¿Para qué? ¿Ocupados en qué?
en nuestra salvación. O sea que Él está poniendo en balance estos dos aspectos justamente después de hacernos contemplar el sacrificio de obediencia de Jesucristo en los versículos anteriores. Entonces yo quisiera que veamos el tema de ocupándonos de nuestra salvación, viendo qué significa primero ocuparnos de nuestra salvación. ¿Qué quiso decir Pablo cuando exhortó a los filipenses a ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué debemos hacerlo? Número 2. ¿Cómo debemos hacerlo? Número 3. ¿Y cuándo debemos hacerlo? Lo primero que tenemos que entender, y es sumamente crucial para entender estos versículos, es ¿qué quiere decir Pablo cuando dice ocupaos de vuestra salvación? Ese término, ocupaos, es traducido o es utilizado por Pablo en varias ocasiones más en el Nuevo Testamento cuando él escribe, y se traduce mucho como hacer, como causar, como lograr algo. En Romanos capítulo 7, versículo 20, Pablo utiliza ese mismo término ocupar para referirse a lo siguiente. Él dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Lo podemos traducir porque es el mismo término, usando el término, y si lo que no quiero ocuparme, de eso me ocupo, ya que no soy yo el que lo ocupa, sino el pecado que habita en mí. En Romanos capítulo 4, versículo 15, Pablo utiliza el mismo término traducido en nuestras Biblias como ocuparse, diciendo lo siguiente: porque la ley ocupa ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Los traductores lo tradujeron ahí como producir. En 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 17, Pablo utiliza el mismo término cuando dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ese término de nuevo se traduce ahí como produce. O sea que lo que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando él dice, ocupaos de vuestra salvación, producid en vuestra salvación, hacer, causar efecto en vuestra salvación. La pregunta viene, ¿contradice esto el concepto teológico de la salvación por gracia que Pablo tan arduamente defiende y proclama en el libro de Efesios, específicamente en el capítulo 2, donde Pablo dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces pudiera parecer como que lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses, y muchos sostienen eso, está contradiciendo la salvación por gracia, porque Pablo está hablando aquí de obrar, algunos entienden para salvación, pero no es así. ¿Por qué no es así? Número uno, fíjate que él le está hablando a creyentes, él no está hablando a no creyentes, él está hablando a creyentes para que, como inicia el versículo 12, continúen obedeciendo, ocupándose de vuestra salvación. Él no se está refiriendo a no creyentes. Número 2, él no está diciendo, ocupaos para que logren vuestra salvación. Él no está diciendo, ocupaos para que puedan obtener la salvación de Dios. Él está diciendo, ocupaos en vuestra salvación. Él está asumiendo que quienes están leyendo, que a quien él le está escribiendo son creyentes ya salvos. O sea, que de ninguna manera Pablo está hablando aquí sobre ganarse la salvación. ¿Qué está hablando Pablo entonces? ¿A qué se refiere el término ocupaos en vuestra salvación? Se refiere al efecto o al resultado de la salvación en la vida de alguien.
Pablo, más que de salvación en el término de la salvación inicial, está hablando de la santificación que se produce cuando alguien es salvo. Él está hablando entonces de que debemos ocuparnos para asegurar de que nuestra fe está realmente en Cristo y no en nuestros propios esfuerzos. De que debemos ocuparnos de atesorar a Cristo, de obedecer a Cristo, de actuar como Cristo. Hay un sistema llamado inclusivista que se adentra mucho en las iglesias y en nuestra sociedad, de pensar que la religión es solamente algo de creencia y no de acción. Por eso vemos dentro de nuestra sociedad muchas personas diciendo: yo soy creyente, cuando tú le vas a predicar. No, pero yo creo. No, pero yo tengo fe. Nosotros tuvimos unos amigos que vinieron aquí el año pasado de vacaciones y una de sus sorpresas fue que él decía: pero aquí el 100% de las personas son creyentes. Porque yo me monto en un taxi y le predico: no, yo soy creyente. Yo voy a un hotel, o voy a una clínica, o voy a una tienda y todo el mundo es creyente. ¿Por qué? Porque tenemos, no de nombre, pero sí de acción, un sistema teológico inclusivista, que ve a Cristo como alguien superior, que ve a Cristo como alguien digno de seguir, pero no lo suficientemente para yo entregarme por completo a Él. Yo digo que yo creo en Él, pero eso solamente afecta mi manera de pensar. No afecta mi manera de actuar. ¿Y sería eso algo correcto? ¿Sería correcto decir: yo creo en Cristo, pero yo no actúo como Cristo? Eso es totalmente contradictorio, eso es totalmente falso. El cristiano o el creyente sin cambios es una contradicción en sí misma. Si una persona no ha cambiado, no es cristiana. Si son cristianos, entonces están en proceso de cambio. Puede haber momentos en los cuales tú sientas que tu santificación va más lenta que en otros momentos, pero tú siempre estás en un constante cambio por lo que creíste. La Biblia es enfática en eso, en que el creer en Cristo produce actuar o accionar y obedecer a favor de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito capítulo 2, versículo 14 dice que Cristo se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En Mateo capítulo 5, en el versículo 16, el mismo Cristo le dice a sus discípulos: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un mensaje directo de aquel que dice creer y en el accionar de ese creer. No puedo decir: yo tengo fe en Cristo, yo creo en Cristo, si no estoy actuando, si no estoy obedeciendo como Cristo lo hizo. Eso fue lo que Pablo acaba de explicar en los versículos del 5 al versículo 11. El sacrificio de Cristo en obediencia al Padre, muriendo una muerte de cruz, y por lo tanto Dios lo exaltó. Y como Dios lo exaltó y como Él se sacrificó, entonces por lo tanto nosotros debemos obedecer, nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación, vivir buscando ser santificados cada día. Eso es lo que la Biblia nos manda del inicio hasta el final, desde que Dios escoge su pueblo, y lo vemos en el libro de Levítico, cuando le habla a los israelitas
Dios les dice que Él los escoge para que ellos sean testimonio de Él, de la gloria de Él a las demás naciones. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, específicamente en el capítulo 2, y les invito a ir ahí, Santiago es muy explícito en cuanto a la necesidad de ocuparse de la salvación del creyente, de obrar para santificación, de hacer buenas obras, no para ganar la salvación o el agrado de Dios, sino para demostrar que Él está en Dios. Dice Santiago a partir del versículo 14 en el capítulo 2, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Claro, Santiago, aquí. No puede haber un crecimiento o un nacer espiritual en alguien que no se ha sometido por completo ante el señorío de Cristo. Yo no puedo decir que soy creyente, yo no puedo decir que soy salvo si mi accionar es contrario a la palabra de Dios. Muchos piensan que sí o tienen la teología inclusivista donde hasta se le da un nombre al cristiano que no tiene obras, diciéndole creyente anónimo, es el término que se maneja. Creyente anónimo, alguien que tiene la creencia, que dice tener su confianza en Dios, y dicen ellos, no necesariamente a través de Cristo, y es salvo aunque no obra. Y aunque en nuestra sociedad, o tal vez el nivel de la teología en Latinoamérica no ha llegado a que alguien estipule una aberración como esa popularmente, pero sí lo vemos en el accionar. Muchas personas diciendo, yo creo, pero no obrando según lo que dicen creer. Iglesias llenas los domingos, los días de servicio, con personas diciendo, sí yo creo, sí yo estoy aquí, pero cuando salen del templo, cuando salen del servicio, son totalmente o actúan totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios estipula. Y eso es imposible. Dios no lo permitió ni siquiera con su hijo. Su hijo tuvo que someterse por completo a la voluntad del Padre y obedecerle. Ese es uno de los grandes triunfos del sacrificio de Cristo. Él se sometió por completo a la voluntad del Padre. Y mientras estamos en la tierra, podemos decir lo que queramos. Podamos pretender o salir con la más grande falacia teológica, tratando de decir que no, que yo por mi creencia solamente en la mente y el corazón he ganado el afecto de Dios. Pero es imposible. Y lo lamentable del caso es que a pesar de lo que digamos aquí,
A pesar de lo tanto que creamos que sabemos o que nos las podemos jugar aquí en la tierra. Como dice el mismo Pablo aquí, llegará un día donde toda rodilla tendrá que doblarse ante el nombre de Jesús, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra y debajo de la tierra. O sea que nuestra teología será arreglada o aquí en la tierra o allá en los cielos. Y muchos se arrepentirán por no someterse al señorío, por no haberse ocupado de la salvación que decían tener. Tanto así, y Jesús lo pone muy explícitamente en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 21, donde él habla de aquellos que decían creer, pero no se ocuparon de su salvación, como Pablo estipula en Filipenses capítulo 2, en el versículo 12. Jesús dice en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Está hablando aquí de aquellas personas que no se ocuparon de su salvación, que decían creer, pero no actuaron como que creían, que decían ser salvos, que hacían y ministraban dentro de su pueblo, pero no actuaban según la fe que profesaban. Y eso es muy triste considerarlo, que seamos tan necios que aún nos adentremos dentro del pueblo de Dios y escuchemos la verdad ser proclamada una y otra vez y tengamos el corazón tan duro y la mente tan necia que no actuemos en arrepentimiento, no busquemos la mortificación de nuestra carne. Porque a los hombres podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Tan seria debe ser la ocupación de nosotros en nuestra salvación, el deseo, la voluntad constante de morir a la carne, que mira como Pablo lo pone en Filipenses capítulo 2, justo luego de hacer un llamado a ocuparse de vuestra salvación. Él dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. Dos palabras que nos hacen ver la seriedad del trabajo de santificación que tiene que tener el creyente. Dos palabras que hablan de la vigilancia constante que el creyente debe de tener de morir a su propia carne. Como dice Lloyd Jones cuando comenta sobre este versículo o estas palabras, él dice que significa que a medida que trabajo mi salvación, debería darme cuenta de la tremenda seriedad de lo que estoy haciendo. Es el mayor esfuerzo que yo debo poner, el mayor y más serio esfuerzo que yo debo poner de todo lo que hago en esta tierra. Morir a mi propia carne, buscar la santificación, buscar el progreso, la madurez en la vida cristiana. Estas dos palabras, temor y temblor, nos hacen ver primero la seriedad de la batalla que tenemos. Recordemos que la vida cristiana es una batalla, no de manera física, pero sí espiritual, donde estamos actuando contra las artimañas del enemigo.
Recordemos que como dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente con hambre. Cuando el león no está rugiente es porque está satisfecho. Y los leones tienen algo en particular, es que duermen mucho. Cuando se llenan, están tranquilos. Pero cuando un león está rugiente, cuando está despierto y buscando presa, no hay quien los pare. Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando cristianos, creyentes, no creyentes, a quien devorar para que no lleguen a ver y a profesar la supremacía de Cristo, para que no vivan luchando contra el pecado. Así anda el enemigo. Y es por eso que el mismo Pablo dice en Efesios que debemos ponernos la armadura que nos da Dios para protegernos de las acechanzas y de los ataques del enemigo. Porque el enemigo se toma en serio su labor de atacarnos. Pero nosotros los creyentes, por nuestra propia necedad, solemos dormirnos en nuestra batalla con el pecado. Esas palabras, temor y temblor, nos hacen ver la seriedad que debemos tener en nuestra batalla por la santificación. En segundo lugar, nos hace ver que deberíamos ser serios con conocer nuestras propias debilidades. Debemos saber que el enemigo anda como león rugiente con sus artimañas y nos va a atacar. Y por lo tanto yo debo conocer mis propias debilidades. Yo debo de saber en qué cosas yo estoy flaqueando. Y yo debo orar como David cuando le oró a Dios: revélame mi pecado. No actuando con necedad, pero el actuar con temor y temblor en cuanto a mi vida de santificación, en cuanto a mi lucha con el pecado, en cuanto a mi deseo de obedecer a Dios, implica que yo tengo que ver mis debilidades. Mis debilidades. Cuando vemos un atleta o alguien exitoso en cualquier área de la vida, normalmente esas personas no solamente ven la grandeza que tienen, pero sobre todo se concentran en ¿qué? En fortalecer sus debilidades, en trabajar su defensa, en trabajar su ofensiva, en qué cosas estoy flaqueando, en qué cosas estoy débil. Y si estoy débil en algo, buscar quién me pueda ayudar en mi debilidad, quién me pueda servir de mentor, quién me pueda dar seguimiento dentro de mi debilidad. Alguien con mayor madurez espiritual que yo, alguien con un mayor trayecto en la vida cristiana que yo, para yo no quedarme igual pasivo en mi caminar como cristiano. El ver la santificación, el ver ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor, llama a eso. Número 3, estas palabras nos hacen ver que debemos ser serios en nuestro deseo de crecer, porque respetamos al dueño de la obra, que es Dios. Yo tengo que conocer el ataque grandioso del enemigo y no me puedo dormir. No me puedo dormir, debo de velar, debo de actuar con temor y temblor. Tengo que conocer mi propia debilidad. Tengo que saber en qué cosas yo estoy flaqueando, qué amistades yo tengo que quitar, qué cosas tengo que dejar de ver, hacia dónde debo caminar. Pero número 3, yo tengo que conocer que a quien yo le voy a rendir cuentas no es a Satanás y no es a mí mismo, es a Dios, que es el dueño de la obra. Yo tengo un compromiso con Dios primeramente. Y yo debo conocer que la obra es de Él. Cuando los padres salen de la casa, los niños hacen y deshacen.
y el papá le dice que no salgan de la casa y ellos se la buscan para salir, que no hagas esto y se la buscan. Pero ¿qué pasa cuando le dicen que el padre viene? Mira, tu papá viene por ahí. Mira, se lo voy a decir a tu papá. Ay, no, mami, no, mami. ¿No le ha pasado en su casa? Mira, se lo voy a decir a tu papá. Y aquel muchachito que estaba como un bribón fuerte y que hacía lo que quería, ya se te arrodilla. No se lo diga. ¿Por qué? Porque sabe la disciplina que le va a imponer el padre. Y entonces cree o sabe que si el padre no se le dice, entonces el padre no va a saber ni le va a aplicar disciplina. A veces, mis hermanos, nosotros actuamos como niños en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Aunque profesamos y sabemos que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, independientemente de eso, actuamos como que yo estoy en secreto actuando de esta manera y como mi iglesia, ni mis líderes, ni mis pastores lo saben, yo me la estoy comiendo y me voy a salir con la mía. Pero eso es totalmente falso. Esa es una de las maneras como el enemigo nos tapa la vista y nos hace creer que nos la estamos comiendo. De que yo actúo de esta manera y es como que ponemos los líderes o el hermano o mi familia por encima de Dios. Porque si él no lo sabe, si el pastor no lo sabe, todo está bien. Si mi papá no lo sabe, todo está bien. Pero mi hermano, a quien tú le vas a dar cuenta, no al pastor, ni tu papá, ni tu familia, ni tu diácono, es a Dios. Y Él todo lo sabe. No hay nada que se escape de su conocimiento. Aún tus pensamientos, sin tú haber cometido acción de ellos, Él lo sabe. Él lo sabe. No dejes que el enemigo te haga creer que estás viviendo secretamente sin que nadie lo sepa. Porque la persona más importante es Dios y Él todo lo sabe. El actuar con temor y temblor a medida como nos ocupamos de nuestra salvación influye conocer la seriedad de a quien yo le voy a dar respuesta. Y por último, el actuar con temor y temblor me hace ver o me hace saber que yo estoy esperando un resultado por cómo estoy viviendo. Que yo estoy anticipando el regalo, el premio que me espera. ¿Por qué? Porque yo soy salvo y estoy actuando como una persona que es salva. Yo estoy en Cristo y estoy obedeciendo a Cristo, por lo tanto voy a ver a Cristo. Mira lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 24. Del versículo 24 al versículo 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahí estamos viendo el testimonio de alguien que se está ocupando de su salvación con temor y temblor. A tal punto que él somete su cuerpo y lo hace esclavo a la palabra de Dios, no a la palabra del mismo, esclavo a Dios.
para no ser descalificado en la carrera cristiana. El creyente que no se ocupa de su salvación está olvidando que hay una recompensa para aquellos que son salvos. Está olvidando el cielo. Está dejando de contemplar el premio que le aguarda a los santos escogidos por Dios que actuaron en obediencia a Dios. Fíjate que muchos israelitas que fueron sacados de la esclavitud de Egipto andaron por el desierto, no viviendo y obedeciendo al Dios que los sacó de la esclavitud. No se ocuparon del privilegio que habían obtenido por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué fueron? Condenados en el desierto. Condenados en el desierto. El Salmo El Salmo 95 hace una advertencia en cuanto a la incredulidad, presentando el ejemplo de los israelitas en el desierto, de no actuar con temor y temblor en obediencia a Dios. Cuando el salmista, haciendo un llamado, dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, él hizo y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos y doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, actuando con temor y temblor ante Dios, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Qué actitud de seriedad y temor tú tienes delante de Dios en cuanto a tu santificación, en cuanto a ocuparte del regalo al cual Él te está llamando, de la salvación? Entonces, ¿cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Con temor y temblor. ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos ocuparnos de nuestra salvación? ¿Es eso algo solo de algunos días? ¿Es eso algo solamente de una temporada en mi vida? ¿Llego yo a un momento en el cual debo de dejar de actuar con temor y temblor? ¿Debo de ya perder la seriedad en cuanto a mi vida de santidad? No. Yo debo ocuparme de mi salvación con temor y con temblor siempre. De hecho, eso es lo que Pablo inicia apuntando en el versículo 12, cuando dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Él reconoce lo duro, lo esforzados en la vida cristiana que habían sido los filipenses, al menos mientras él estaba con ellos. Los alienta entonces a ser fieles cuando él esté, pero también cuando él no esté. Él les está diciendo: deben de comprometerse en su lucha contra el pecado, deben ocuparse de su salvación siempre. ¿Por qué? Porque respondemos a Dios. Respondemos a Dios. Dice un poema que no tiene autor lo siguiente:
No es lo que comemos, pero lo que digerimos, lo que nos hace fuerte. No es lo que ganamos, pero lo que ahorramos, lo que nos hace ricos. No es lo que leemos, pero lo que recordamos, lo que nos hace aprender. Y no es lo que profesamos, pero lo que practicamos, lo que nos hace cristianos. Es una realidad. Es lo que practicamos siempre que hace ver que yo creo lo que profeso. Esa es la realidad. Hay un autor que tiene un libro que se titula ¿Qué haces o quién eres cuando nadie está mirando? ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Y él se centra en inicialmente presentar el declive de la iglesia cristiana en Estados Unidos, de actuar de una manera nominal en cuanto a su creencia. Pero como la sociedad americana se había despegado del Dios de la palabra, rechazado la palabra y solamente diciendo, yo creo en Dios. Y yo creo que ese declive no solamente se ve en la sociedad americana, se vio primero en la sociedad europea, de donde salió la reforma protestante, el apego por la palabra, y luego se fueron despegando cada vez más de la palabra. Luego vino ese apego por la palabra a la sociedad americana y se fueron despegando de nuevo de la palabra. Y podemos ver un reflejo de eso en nuestra sociedad. De nuevo, pensar que solamente por lo que decimos estamos agradando a Dios y desvincular lo que decimos de lo que hacemos. Y número uno, eso no se ve con Dios, quien no puede ser despegado de su palabra. Lo que Él dice refleja lo que Él es, y lo que Él es refleja lo que Él dice. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, independientemente de la causa o el efecto del pecado en nosotros. Lo que decimos no se debe despegar de lo que hacemos, sino que lo que hacemos revela realmente lo que creemos. No importa lo que hablemos, nuestros hechos revelan lo que realmente creemos. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué están revelando tus hechos en cuanto a tu creencia? De nuevo, podemos ver la grandeza de nuestro Dios en su obrar. La Biblia no solamente nos dice que Dios es amor, sino que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y se queda ahí? No, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda parte del verso nos hace ver, es la confirmación de lo primero. El amor de Dios es tan grande que entregó a su único Hijo. Lo que Él es, sus atributos, se confirman en sus hechos. Y sus mismos hechos nos hablan de sus grandes atributos. ¿Cómo terminaría esta línea para tu vida? Porque de tal manera, rayita y pon tu nombre, porque de tal manera Ángel ama tanto a Dios que vive de esta manera. Porque de tal manera tú amas tanto a Dios, debe terminar diciendo que te has entregado por completo a su señorío. Pero para muchos la frase va, porque de tal manera yo me amo tanto a mí mismo que vivo para mí mismo.
tus hechos, qué están revelando sobre tu creencia, sobre tu creer, sobre lo que profesas. Están revelando que te has entregado por completo ante el señorío de Cristo, o están revelando que eres un creyente nominal, que si no te arrepientes, que si no confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, que si no vives de una manera digna de arrepentimiento, estás caminando hacia la condenación eterna. ¿Qué revela tu vida sobre tu creencia? Porque para que puedas ocuparte de tu salvación, necesitas ser salvo primero. No de palabras solamente. Todo aquel que confiese a Jesucristo, ¿cómo qué? Como su Señor y Salvador, será salvo. Nos gusta todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador. Es algo que recibimos pasivamente por gracia. Pero ¿y el Señor? ¿Y la obediencia que yo debo tener a Cristo? Eso está en el versículo, no lo podemos borrar. Nos gusta mucho Juan 3, 16, el versículo que acabo de mencionar. Nos gusta mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos gusta eso, lo que recibimos pasivamente. ¿Pero y qué dice el versículo 17 y 18? Yo quisiera que cuando evangelicemos con Juan 3:16, incluyamos también el 17 y el 18, que dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay una consecuencia para el que no cree. Hay una consecuencia para aquel que no se ha entregado por completo ante Cristo y está actuando como tal. Condenación eterna. Y mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros es que en medio de nuestro caminar, aun si estamos actuando ahora mismo desviados de Dios, que podamos escuchar hoy su voz y no actuar con corazones duros, sino actuar en arrepentimiento. Hay un autor, John Newton, que dijo lo siguiente sobre su vida, que yo espero que sea lo mismo para ti. No soy lo que podría ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero le agradezco a Dios que ya no soy lo que era antes. Y puedo decir con el apóstol: por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. El cristiano siempre debe vivir con esa mentalidad. Mi estándar alto, y también tal vez no he logrado el estándar de ser enteramente como Cristo, pero cuando miro atrás digo: no soy lo que antes fui, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que el Señor produzca ese sentido en cada uno de nosotros.